Bienvenidos una vez más al Pulso Político, el programa que está dando de qué hablar en todo nuestro departamento, tocando los temas más interesantes, más importantes y debatiendo sobre la política, por supuesto, regional y nacional. Hoy en el tercer debate con unos nuevos invitados donde venimos a debatir sin filtros, sin mordazas. Aquí no se cae absolutamente a nadie y cada quien dice lo que piensa y lo que siente sobre la política en Santander, porque la política tiene pulso y está aquí en el Pulso Político de Santander Se Conecta. Los invito para que sigan las redes sociales de Santander Se Conecta en Facebook, Instagram, YouTube y ahora TikTok. Nos encuentran como Santander Se Conecta y en X o Twitter como @San Se Conecta. Hoy que vamos a hablar de las rivalidades, de los duelos directos en las listas a la Cámara de Representantes por el departamento de Santander, y por supuesto para eso tengo dos conocedores de la política regional al máximo y que han hecho, por supuesto, que han estado partícipes en ella. Por eso le doy la bienvenida aquí a los estudios de Santander Se Conecta, al Pulso Político, a un dirigente político, ex candidato a la gobernación de Santander, ex candidato a la alcaldía de Bucaramanga y al Senado de la República. Emiro Arias. Emiro, bienvenido al Pulso Político de Santander Se Conecta. Eduardo, muchas gracias, muy amable por invitarnos a este importante programa y esperamos hacer un análisis sopesado, soterrado y tranquilo de la realidad política en esta elección al Congreso de la República en Santander. Y no importa, aquí lo importante en el Pulso Político es que así tengamos algunas preferencias políticas, hablar con objetividad y hablar de lo que pensamos y sentimos en cada una de las candidaturas o de las campañas a la Cámara, porque ustedes saben de política y por supuesto esa otra persona que sabe y que conoce la política regional y bastante la nacional es nada más y nada menos que el exsecretario del Partido Liberal, por supuesto, ¿no? A nivel nacional y precandidato a la alcaldía de Bucaramanga por el partido de su corazón, por el Partido Liberal, doctor Miguel Ángel Sánchez. Bienvenido al Pulso Político de Santander Se Conecta. Eduardo, muchas gracias. Un saludo a Emiro y a todos los que nos están siguiendo en el Pulso Político de Santander Se Conecta. Esperamos cumplir las expectativas y hacer un análisis demasiado objetivo, de tal manera que contribuyamos a el fortalecimiento de nuestra democracia en Santander. Hacer un debate sobre las candidaturas, sobre esas campañas a la Cámara que están dando de aquí a hablar en el departamento, con estructuras y con recursos, porque a eso vinimos, a debatir con altura, pero sin filtros y sin mordazas, a decir lo que se tiene que decir. Más de 3 millones de personas nos ven en las redes sociales de Santander Se Conecta, así que los invito a seguirlas. Y bueno, empecemos sin más preámbulos a esto. Yo quiero empezar por un partido que para mí hoy es el que tiene la rivalidad más fuerte, pero entre quizás los dos candidatos más preparados dentro del mismo partido, con mayor expectativa, con experiencia, que es el partido de la U. El partido de la U no es un secreto para nadie, que hoy podría alcanzar, por supuesto, una credencial, una curul en la Cámara de Representantes y que estaría básicamente entre quien encabeza la lista y quien la cierra. Diego Fran Ariza, que cierra la lista, y por supuesto quien la abre, Sergio Isnardo Muñoz. Yo quiero un análisis rápido de qué piensan ustedes sobre esa rivalidad y sobre esas candidaturas que se quieren imponer hoy en el partido de la U. Emiro, ¿y a quién ve dentro de ese partido usted más ganador? Y por supuesto, si está de acuerdo con la teoría que el partido de la U va a alcanzar una credencial para la Cámara de Representantes. Eduardo, sí, mira, yo creo que ahí hay un enfrentamiento. Yo creo que la lista de mayor fuerza y de mayor competencia, porque tenemos dos pesos pesados de la política en el departamento empujando dos candidatos. Uno de ellos que es el exgobernador Didier Tavera, que lleva el candidato Diego Fran Ariza, y el exalcalde de Girón, Jonaviu Ramírez, quien lleva a Sergio Hernando Muñoz, que ya fue también candidato a la alcaldía de Bucaramanga y que tuvo un guarismo electoral bastante interesante de 30.000 votos. Esa elección
nosotros la hemos mirado detenidamente y está, como se dice, voto finish. ¿Sí? Voto finish. Eso están peleándose ahí en algunas encuestas que hemos podido mirar. Están peleándose cabeza a cabeza por 300, 400 votos en estos momentos. Yo creo, en mi buen entender, que al final el remate de la campaña en la lista del partido de la U, el pulso lo va a ganar Sergio Ignardo Muñoz, y que creo que él se va a quedar con la credencial y va a hacer una lista que va a tener una votación arriba de 100.000 votos, que va a ser una votación muy interesante, pero que no les va a alcanzar para las dos credenciales. En ese sentido, en el pulso de los dos poderes, de los dos poderosos que están impulsando esos dos candidatos, lo va a ganar obviamente John Abidu Ramírez. John Abidu Ramírez, para Emiro Arias, gana ese pulso, esa confrontación, ese duelo en el partido de la U. Doctor Miguel Ángel Sánchez, ¿y usted qué opina? ¿Está de acuerdo con lo que dice Emiro, con lo que plantea Emiro, o usted ve que se inclina más esa balanza hacia Diego Fran Ariza? Es que tenemos que partir de la base de que tenemos dos candidatos a la Cámara, de los cuales tienen sus candidatos, no tienen candidatos a Senado en Santander, o fórmulas por el partido de la U a Senado en Santander. Las fórmulas que alguno de ellos tiene, las tienen por fuera, no así las casas políticas que les respaldan, como lo anotaba Emiro. Pero yo sí siento que la balanza en esta ocasión se inclina hacia Diego Fran Ariza, básicamente porque alrededor de él no solo está la casa política reconocida que le respalda, sino hay otro conjunto de actores políticos, de otros candidatos a Senado santandereanos que acompañan su candidatura. No es un secreto que una gran parte del equipo político del candidato Nelson López apoya a Diego Fran. Otra parte o una parte del equipo político que apoya al senador Durán se quedó en ese apoyo inicial que se organizó al doctor Diego Fran Ariza, y está probado también el músculo electoral en elecciones parlamentarias que Diego Fran ha podido construir y consolidar. Del otro lado está Sergio Ignardo, con un ejercicio a la alcaldía de Bucaramanga en su momento, y el apoyo, sin lugar a dudas, lo que lo oxigena y le da la posibilidad de competir en esta elección parlamentaria, que es el equipo político que representa John Abiud Ramírez. Sin embargo, dicho eso, creo que la presencia en provincia, la presencia territorial, el hecho de venir de ser secretario reciente de Hacienda del departamento, la posibilidad que ello le permitió de recorrer el departamento, su anterior paso como contralor departamental, lo sitúa por delante, en mi concepto, electoralmente, de Sergio Ignardo Muñoz. Ahora, la lista de la U deberá superar alrededor de los 75.000 votos para poder estar. La cifra repartidora que yo creería en el departamento va a estar entre 78, 79.000, de 78 a 80.000 votos. Entre 75 y 80.000 votos deberán superar las listas para entrar a contar con una posibilidad de curul en esta elección. Los guarismos de Diego Fran están probados. Los de Sergio Ignardo los de Sergio Ignardo no están probados en el Congreso, pero están probados ya al menos, es decir, sí, tiene un reconocimiento, no es un candidato que apareció pues de la nada y lo pusieron. Pero con respecto a lo que usted dice, porque yo hace unas semanas veía, por supuesto, una pelea pareja, pero inclinaba la balanza a Sergio Ignardo. Yo lo que sí acepto y lo que sí digo es que los dos son muy buenos candidatos. Claro, total. Son candidatos en el sentido de la persona, en el sentido de lo que están haciendo en la campaña y por su experiencia. Inclinaba la balanza hacia Sergio Ignardo,
Pero resulta que esta semana pasó algo muy interesante y que todos sabemos, y es que una fuerza política, una estructura de la que trabaja en la alcaldía de Bucaramanga y hace parte del exalcalde Jaime Andrés Beltrán, se fue a ayudar y a reforzar la candidatura de Diego Fran. Entonces, Emiro, ¿usted no cree que eso inclina ya un poco más la balanza o le puede dar quizás a Diego Fran una ventaja sobre Sergio Nardo? Mire, ahí, digamos, lo que conozco también de los acuerdos de Sergio Nardo es que también un ex candidato a la alcaldía de Bucaramanga entró a engrosar también la estructura de Sergio Nardo, pero también hay que anotar en el caso de Sergio y es que pues hay una estructura política en el municipio de Girón muy fuerte, que digamos, esa pequeña diferencia que hoy está marcada entre los dos candidatos, que hay que reconocerlo, Diego Fran es un excelente candidato también, va a terminar ganando el pulso de esas dos casas políticas. Y yo tengo la certeza, no por afinidad, porque yo no tengo ninguna afinidad, digamos, política con ellos, sino mi análisis sopesado de las estructuras como están realmente moviéndose en el departamento. Y lo que conozco, porque yo estoy gerenciando una campaña de Cámara, como ustedes saben, y estoy por toda la provincia y por todo el departamento, y lo que estamos viendo es una fuerte presencia de Sergio Nardo en casi los 87 municipios del departamento. De tal manera que la ventaja que pudiese tener Diego Fran en provincia, aquí en el área metropolitana, con la fuerza de la casa política de Jonavion Ramírez, pues va a marcar una diferencia sustancial. Por eso les digo, en el remate de la campaña. A la hora de rematar la campaña, yo creo que va a sacar una ventaja no muy numerosa, Sergio Nardo, pero le va a permitir a este sector político ganar esa credencial. Lo cierto es que, como usted dice, y como decía Miguel Ángel, en el partido de la U eso va a ser un voto finish. Yo veo eso muy reñido, veo que la balanza se equilibró y lo que también puedo decir es que independientemente de quién salga victorioso, ahí Santander va a tener un buen representante a la Cámara. Y hay umbral. Y hay No, umbral y hay representantes. Hay umbral, hay sirva repartidora y yo creo que le sobran inclusive unos buenos votos. Dos grandes conocedores. Quiero resaltar el tema de Diego Fran porque es un conocedor de los temas del departamento, una persona que conoce de Hacienda, que conoce de temas estratégicos que le serviría mucho, pero Sergio Nardo también, desde que estaba en la academia, es una persona que tiene una visión general de los problemas del departamento, pero también unas personas que gestionan mucho, que es lo que necesitamos: menos pelea, menos confrontación, menos populismo, menos candidatos de redes, menos representantes de redes y más candidatos técnicos serios con el departamento, porque tenemos unas condiciones de la cuarta economía del país que parecemos, yo le digo a la gente, somos la cuarta economía del país, pero en infraestructura parecemos de Chocó. Somos la 19 para pasarle ese dato, por lo menos en materia de inversión en infraestructura, siendo la cuarta economía del país. Listo. Salgamos del partido de la U. Aquí lo bueno es que aquí hubo un debate en el sentido de que Miguel Ángel dice que se impone Diego Fran y Emiro dice que quien termina quedándose con esa credencial es Sergio Nardo. Entonces, menos mal, este debate queda bueno porque como queda grabado, vamos a ver al final de los dos quién termina en su análisis, en su conocimiento, acertando más las credenciales. Pasemos ahora al Partido Conservador. Aquí la pelea está bastante buena por una sencilla razón. Uno, por el distanciamiento que hay entre Iván Díaz Mateus, hermano del gobernador, que es quien coordina hoy y dirige la cabeza de la campaña de la doctora Lina Barrera, la excongresista, y por otro lado, el coronel Guillermo Blanco, que es el candidato que apoyan las fuerzas políticas de la gobernación, y de Luis Eduardo Díaz, el candidato al Senado, el otro hermano del gobernador, que hoy es representante a la Cámara y aspira, por supuesto, a dar el paso al Senado. Ese debate y esa contienda también está bastante buena, porque es que no hay que desconocer que la fuerza de la gobernación y la fuerza estructural política de una gobernación es importante. Y entonces, como empecé ahorita con Emiro, ahora Miguel Ángel, ¿usted cómo ve esa contienda y esa disputa entre Lina Barrera, que encabeza la lista, y el coronel Blanco, que es el candidato que respalda la gobernación de Santander? Bueno, en esta dupla del Partido Conservador vemos a una experimentada política como Lina Barrera,
una mujer que ha hecho política al interior del conservatismo ya contadas veces, viene de un equipo político además con una experiencia probada. En la casa Díaz Mateus está más que dicho que el que sabe de política es Iván Díaz, y Lina Barrera también lo ha demostrado. Sin embargo, la máquina que representa la gobernación, el respaldo de la figura y del equipo político de Juvenal Díaz, del gobernador, empareja esta disputa electoral. Creo que, como lo decía Emiro en los términos del partido de la U, creo que la definición de quién gana la curul del Partido Conservador va a estar mediada por 3.000, 4.000, 5.000 votos. Por un lado, por la experiencia, la habilidad política que hay en la candidatura de Lina Barrera, de la experiencia contada en años, y del otro lado, por la fuerza que representa la estructura del gobernador Juvenal Díaz, que su equipo político y el equipo político que él lidera está respaldando al general Blanco. Sin embargo, hay que decir algo, y es que el general Blanco es un completo desconocido en la política de nuestro departamento, ¿sí? Y eso juega en contra de él, eso juega en contra de él porque en este departamento la que ha hecho política, a la que reconocen en los municipios, es a Lina Barrera, y antes que al general, al que reconocen políticamente también en los pueblos, en las provincias y en los municipios, es a Iván Díaz. Entonces creo que, aunque la diferencia va a ser muy corta, la candidatura la va a ganar Lina Barrera. Y Emiro, ¿usted qué cree? Ahí se impone la fuerza de la estructura de la gobernación de Santander y el lapicero de la gobernación de Santander, o se impone la experiencia y el conocimiento de un sabueso político como Iván Díaz. Bueno, hay dos, creo que coincido mucho en el análisis con Miguel Ángel, pero digamos que Lina tendría la ventaja por el conocimiento, por el arraigo que tiene en el departamento, por su tradición, por su jefe de debate, que es Iván Díaz Mateus, que es muy importante, pero yo realmente no conozco ningún gobernador que, con toda la maquinaria y la estructura que pueda tener en esa gobernación, pierda una elección de Cámara. Yo creo que ese pulso lo va a ganar con suficiente diferencia el gobernador, porque estamos hablando de una estructura departamental muy fuerte, muy sólida, que, independientemente que la debilidad que tiene el candidato Blanco de no ser conocido, de no tener, digamos, como mucho peso específico en eso, responde a una estructura electoral muy fuerte de esta gobernación. Cualquier gobernador del departamento, del país, que se quiera jugar con un candidato, es muy difícil que pierda por todo lo que esto implica. La presencia en los 87 municipios del departamento, concejales, diputados, burocracia, etcétera, etcétera, que es una máquina muy, muy sólida y muy fuerte para entrar a competir. En ese sentido, yo creería que el pulso lo gana el gobernador con su candidato Blanco. Vea, pues hoy hay opiniones, y eso es lo interesante, opiniones diferentes, así como hemos coincidido acá en los debates anteriores, que inclusive en algunas credenciales o quienes iban a ganar las curules hemos coincidido. Hoy esto está repartido, vamos a ver si seguimos así, pero Emiro, usted dice algo importante: ganarle a la fuerza, a la estructura política de una gobernación es muy difícil, es muy complicado, pero lo que sí creo es que abrieron esa puerta para poderles para poder ganarles por el candidato que escogieron. No porque el coronel, por ejemplo, sea un candidato malo, pues es una persona, por supuesto, muy respetable, a la que no hay que cuestionarle absolutamente nada. Yo, por lo menos en particular, respeto a la fuerza pública. Yo no lo conozco, es decir, yo lo he visto en debate, lo he visto en entrevistas por ahí, lo he visto en la calle, lo he visto en la entrada de la gobernación, qué sé yo, lo he visto muchas veces, pero no he conversado con él.
Pero lo que sí estoy seguro es que si hubieran escogido un candidato medianamente mejor, conocido en el departamento, hubieran llegado a un consenso dentro de ese partido conservador y los Díaz Mateus, no había forma que ese candidato que pusieran le ganaran esa credencial en el partido conservador. Pero la equivocación de candidato y la equivocación que ha tenido hoy en su gobernabilidad Juvenal Díaz Mateus y la distancia con el sector político, porque está distanciado de diversas maneras con el sector político del departamento, le abrió la puerta para que Lina Barrera y la estructura, lo que ellos manejan, lo que coordina Iván Díaz Mateus, que sabe eso, que sabe de política y sobre todo de elecciones, pueda imponerse sobre Gustavo Blanco. Y yo creería, hasta el momento, aunque como decían en el debate, por ahí en el debate pasado, ya empezaron a apretar, pero hay formas de apretar, y cuando usted no aprieta como es, a la gente no le gusta y la gente se cansa. Y sería una debacle total en materia política. Eso sí sería la derrota más estruendosa en política en el departamento en muchos años, que el candidato impulsado por el gobernador perdiera la credencial a la Cámara. ¿Usted cree que esa sería quizás una de las derrotas más grandes que se vieran en el departamento en los últimos años, que el candidato que impulsa el gobernador no gana la credencial a la Cámara, Emiro? Si el gobernador, teniendo la capacidad desde ese escenario de llevar a el coronel, ¿cierto? Es coronel Guillermo Blanco. Coronel Guillermo Blanco no gana ese pulso, es una derrota muy fuerte porque acordémonos que el gobernador viene ahora con un candidato a las atípicas de Bucaramanga también de perder, pero mire el ejemplo de las atípicas de Bucaramanga, ¿no? Aquí todos decían que era que uno de los candidatos que estaban ahí peleándose con la estructura de Jaime Andrés Beltrán iba a salir derrotado porque iba a generar la opinión, ¿cierto? Iba a amasar cosas, y resulta que la estructura burocrática de la alcaldía de Bucaramanga funcionó como un relojito a la perfección, y ahí está el resultado. Hoy tenemos un muchacho que no lo conocía absolutamente nadie, que no dijo absolutamente nada, que no le propuso absolutamente nada a la ciudad y que está gobernando la ciudad. Y esas son las lógicas dentro de la dinámica electoral cuando se tienen espacios de poder. Si los espacios de poder no se saben administrar, y yo creo que independientemente que el gobernador, que su hermano Iván, que fue artífice de la consecución del logro de la gobernación, no esté apoyando la candidatura de Blanco, sino esté apoyando a Lina, no significa tampoco que el gobernador a estas alturas del partido no haya entendido las lógicas de la política y en esencia la política electoral, que es una cosa muy mecánica. Dice, a golpes se aprende, ¿no? En la vida y en la política también, a golpes y derrotas. Miguel Ángel, ¿usted cree que si el coronel Guillermo Blanco es derrotado por Lina Barrera, sería una de las derrotas políticas más grandes en el departamento de Santander en los últimos años? Yo lo que quiero apuntar es que el general Juvenal Díaz gana la gobernación de Santander por el destino que le fue leve, la vida le fue leve, la política le fue leve y le permitió, en un escenario en el que todo se alineó, ganar una gobernación contra Ferley, contra el profe Ferley, porque Rodolfo no quiso aspirar, porque Horacio José entendió que su oportunidad estaba en la alcaldía de Bucaramanga y no para ser gobernador de Santander, que hubiera sido gobernador de Santander. Y quedó él en un escenario en el que todo confluyó a su alrededor, no necesariamente por una habilidad política del candidato. No ganó por habilidad política, pero ahora sí tenía que demostrar si tenía habilidad política, y si no la tenía, rodearse de quienes tenían esa habilidad política. Y ese ha sido el gran problema del gobernador de Santander. El que demostró ser hábil políticamente recientemente fue Jaime Andrés, eligiendo, como dice Emiro, a una persona totalmente desconocida como alcalde de Bucaramanga frente a el candidato que se preciaba ser el candidato del gobernador de Santander. Entonces,
Yo, la verdad, sumado al desconocimiento del candidato, del coronel Blanco, ¿sí? Porque seguramente es un gran militar, pero políticamente en este departamento no le conocemos. También le sumamos que el general Díaz Mateus es más general que político. Totalmente de acuerdo. Pero ¿sí cree usted, sí o no, que sería una de las derrotas más grandes si el candidato respaldado por el gobernador llega a perder la credencial a la Cámara de Representantes? Bueno, no, de las más grandes, pues una derrota, seguramente, Yo sí creo pero no, que no sería una sola no lo derrota. graduaría como de las más grandes políticamente, porque pues, en política todo se da. Todo se da, pero es que eso no se da hace mucho tiempo. Que un candidato que impulse la gobernación de Santander no gane. Yo sí creo que si el candidato impulsado por la gobernación de Santander no gana, sería una de las derrotas políticas más grandes que se han dado en el departamento en los últimos años. Además, por una cosa, Yo sí creo eso. Eduardo, estamos en el preámbulo de las regionales. ¿Qué pasa de esta campaña y empieza a moverse el tema? Son el marcador, porque inclusive dicen, Eso es cierto. dicen que si se, dicen por ejemplo, devolviéndonos rápidamente un poquito, que si Sergio Isnardo es quien finalmente se queda con la credencial en el partido de la U, pues es un marcador para una posible candidatura de Jonaviud. Y si no, pues ya lo pensaría. Entonces, lo que dice Miro es cierto. Estas elecciones son un partidor para lo que se viene en las territoriales del año entrante. En ese sentido, Eduardo y Miguel Ángel, lo que mi modesta opinión, yo creo que el gobernador tiene que poner toda la carne en el asador para ganar esa elección. Y yo creo que tiene cómo hacerlo. O sea, tiene el mecanismo, tiene las herramientas, tiene la estructura. Con tranquilidad, si lo saben hacer, la gana. Es decir, ya si se pierde por otras circunstancias. Yo creo exactamente lo mismo. Es una derrota muy importante, no es una derrota de marca menor. A mí me parece que sí es una derrota muy importante porque aquí se está jugando también el escenario del 2027. Entonces quedamos que en el Partido Conservador Miguel Ángel Sánchez dice se impone la fuerza de Iván Díaz y de Lina Barrera. Y por el otro lado, Emiro le pone esas monedas a la fuerza política y electoral de la gobernación de Santander y se la da al coronel Guillermo Blanco. Pasemos ahora a un partido que no le gusta mucho a Emiro, pero así no le gusta el partido, Emiro hace su análisis numérico y político muy bien, y es el Centro Democrático. El Centro Democrático tuvo la oportunidad de armar una excelente lista a la Cámara y terminó armando una lista muy, me van a disculpar la palabra, liviana y quizás mediocre. Por lo menos en representación femenina tenían la oportunidad de tener una fuerza política importante y una mujer muy importante en materia electoral como Cindy Castañeda, y terminó por fuera de la lista porque al parecer incumplieron un acuerdo político de encabezarla. Pero independientemente de eso, al final, lo mismo que se ha dado en las otras listas y que se da en el ruedo político de las candidaturas a la Cámara de Santander. 2 candidatos luchando por una credencial. Ni 3 ni 4, 2. Miguel Ángel Pinto Jr., hijo del senador de la República por el Partido Liberal, Miguel Ángel Pinto, y Jonathan Pineda, que es un joven que no conocían en el sector político regional, pero que lo apoya la estructura y la fuerza de Óscar Villamizar, que brinca de la Cámara al Senado y es el número 13 en la lista cerrada del Centro Democrático, por supuesto, al Senado de la República. ¿Cómo ve usted, Miro, ahí esa contienda? Y si cree que se podría dar una sorpresa y que algún otro por ahí atrás llegara a arrebatarle la credencial a alguno de ellos dos. Bueno, yo primero le aclaro que yo no tengo animadversión política, eso me lo quité hace mucho tiempo. No, yo dije no le gusta mucho, fue lo que dije yo. No, yo creo que el escenario de la democracia nos permite a nosotros tener la posibilidad de interactuar con todo el mundo. Le quiero contar, Eduardo, por ejemplo, yo con usted nunca he tenido una discusión a pesar de que tenemos serias diferencias en los temas políticos. Tenemos ideologías muy distantes. Pero yo creo que una de las cosas en las que tenemos que ir avanzando si queremos tener un país diferente, una región diferente, es en salir del odio ideológico y del odio político para podernos entender de una manera diferente
entre distintos. Esto toca hacerlo entre distintos. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, el análisis del Centro Democrático. Yo tengo la certeza y la seguridad de que, es decir, lo que ha construido Miguel Ángel Pinto en el departamento no es de poca monta y que creo que ese pulso con total tranquilidad se lo va a ganar el hijo Miguel Ángel Pinto Jr. en esa lista del Centro Democrático. Miguel Ángel Pinto Rueda. Bueno. ¿Usted le pone las monedas a Miguel Ángel Pinto? Sí, yo no creo que la estructura de Óscar Villamizar, ¿cierto?, compita con esa, pero además con un muchacho que tiene pues, todas sus características, tiene toda su importancia, a competirle a Pinto con su hijo. Es decir, aquí... O sea, ahí se impone la experiencia y el bagaje de Miguel Ángel Pinto, pero es que en el otro lado están los Villamizar y no es solo Óscar, está Lirio. Pero a pesar de que incluso la votación que ha tenido Pinto está acompañada de la Casa Tavera, que no la tiene en estos momentos. Pero yo creo que Miguel Ángel Pinto en estos 4 años ha logrado construir desde su curul del Senado en el departamento un escenario muy importante, muy interesante, que le va a permitir tener la fuerza suficiente para ganar con solvencia esa Cámara en el Centro Democrático. Rapidito y concreto fue el análisis de Emiro en el Centro Democrático sin dolor. Miguel Ángel, en el Centro Democrático, ¿usted cómo ve esa contienda entre esos dos competidores, entre ese duelo de Miguel Ángel Pinto Rueda y Jonathan Pineda? ¿Y usted cree que se puede dar ahí otra sorpresa? ¿Usted dice, no, eso está definido y eso es entre ellos dos y ahí no hay nada más que hacer? No, mire, partamos de la base de que tanto Miguel Ángel Pinto Jr. como Jonathan tienen un mismo nivel de reconocimiento político en el departamento. O sea, ahí los dos parten, como se dice, en tablas. Pero coincido plenamente con Emiro en que la fuerza política del senador Pinto en esta ocasión se va a imponer básicamente porque es su hijo el que está en el escenario, ¿sí? Del otro lado, no es menor el equipo político de la Casa Villamizar, pero pues Jonathan es un aliado de ellos. De este otro lado es el hijo el que está aspirando y es el hijo el que está compitiendo. Y creo que la estructura política que ha logrado construir o logró construir desde el liberalismo del senador Pinto va a imponerse en esta elección, con un riesgo que no tengo tan claro cómo medirlo en este momento, y es que mucho de su electorado sigue siendo liberal. Y pasa algo entre los liberales, y es que tachar el logo del Centro Democrático, votar por el partido del presidente Uribe entre liberales, no es fácil. No es fácil, ¿sí? Entonces, eso puede ser que le juegue en contra. Pero Miguelito, mire, yo quisiera agregarle a esto. Yo creo que lo que ha hecho Miguel Ángel Pinto en el Senado también, digamos que va a compensar eso que puede suceder, que es cierto que pueda suceder con los liberales, lo va a recuperar, porque si alguien se ha ganado el afecto del uribismo en Santander y ha sido un férreo opositor al gobierno del presidente Petro, especialmente con el tema de la reforma de la salud. Es cierto. Es él. Entonces yo creo que si hay alguien hoy que recoja las banderas del uribismo en Santander, a pesar de venir del liberalismo y hoy estar en el Centro Democrático, ese se llama Miguel Ángel Pinto. Claro, estoy de acuerdo, del uribismo va a recoger. Me preocupa que el liberalismo que necesita que le vote al Centro Democrático. Exactamente. Es el que no va a recoger. Que se transfiera ese voto liberal. Dese cuenta, ustedes dos aquí están en una concordancia. Ambos dicen, se va a imponer la fuerza de Miguel Ángel Pinto, su estructura, su experiencia, y va a ganar, va a imponerse a la estructura de Óscar Villamizar y el candidato Jonathan Pineda. Ustedes ahí están de acuerdo. Ahora soy yo el que difiero de ese punto, porque uno, creo que le juega en contra lo que usted dice, Miguel Ángel, que el liberalismo le vaya a votar al Centro Democrático por más que Miguel Ángel Pinto haya sido un aliado.
Y por ejemplo, contrario a lo que dice un poco Emiro, quien ha liderado las banderas del Centro Democrático y a quien reconocen hoy en Santander, digamos que como su líder más importante es a Óscar Villamizar. Por eso el Centro Democrático y Óscar sacando la cabeza y respaldando a Jonathan Pineda va a lograr captar el mayor número de electores, por más de que Jonathan, siendo un muchacho, un joven muy preparado y que hacía parte de la estructura de Óscar, pero que no lo conocían mucho, pues ese manejo y esa estructura y que Óscar sea, entre comillas, el líder natural del Centro Democrático en Santander, va a sobresalir mucho más sobre la fuerza de Miguel Ángel Pinto en el departamento, que se ha visto disminuida por algo que también comentaban hace un momento, que la fuerza, por ejemplo, Tavera, que lo respaldaba, ya no lo respalda. Y esas cosas, esas pequeñas cosas, más las que usted mencionaba, del liberalismo y el Centro Democrático, que a mucha gente no le cuadra, y conozco a muchos en el departamento, en este caso yo sí creo que Jonathan Pineda va a terminar inclinando más la balanza hacia su lado en materia electoral y va a terminar con la credencial del Centro Democrático a la Cámara de Representantes, sin desconocer obviamente la fuerza de Miguel Ángel, y que de Miguel Ángel padre, y que Miguel Ángel hijo también, por supuesto, es un buen candidato, y que hoy las personas están buscando, valga la redundancia, personas jóvenes que lo representen. Pero estamos de acuerdo en que la U, Centro Democrático y Partido Conservador van a obtener credencial. Hay 3 representantes. En eso, para llegar a la mitad de este programa y a la mitad de las credenciales a la mitad de las credenciales, perdón, de las candidaturas a la Cámara de Representantes, ¿usted cree que el pacto histórico va a alcanzar, Miguel Ángel, una credencial o una curul en la Cámara, o cree lo contrario? Mira, ese es un análisis que parte de la siguiente base. El 80-70% del voto simpatizante del presidente Petro va a estar dividido en el pacto histórico, en el Partido Verde, en el movimiento Avanza que respalda a Roy Barreras y en la Fuerza Ciudadana de pronto, sí, pero básicamente en estos 3 partidos. Y sucede que en una lista cerrada como la que va Camilo Torres, en donde sus compañeros de lista, ninguno lo ve uno haciendo trabajando campaña, ni trabajando, ni moviendo la estructura, puede correr el riesgo, no creo que suceda, pero hay el riesgo de que el pacto histórico se pueda quedar sin curul si vemos, por ejemplo, a la estructura y al equipo político del ministro Palma, ¿sí? Por ejemplo, impulsando con toda su energía. Pero no se me adelante el tema, porque ese lo vamos a tocar al final. Pero es que usted me pregunta, ¿el pacto histórico obtiene curul? Creo que sí, pero ¿la tiene en riesgo? Claro. ¿Y la tiene en riesgo por qué? Porque el electorado petrista mayoritariamente está dividido entre verdes, Avanza y pacto histórico. Y si el pacto histórico no realiza la campaña suficiente, que hoy no lo veo haciéndola y que camina por inercia básicamente, puede correr el riesgo de no encontrar la curul. En política, por supuesto, como todo en la vida, hay riesgos. Y usted da un claro análisis de por qué el pacto histórico podría correr el riesgo de perder la credencial. Yo, independientemente de eso, creo que la fuerza, y de todos modos el solo hecho y los seguidores que tiene el pacto en el departamento, que a veces son silenciosos, a veces la gente es seguidora y no es de esos de salir a marchar, de ir a reuniones políticas, pero crean sus afectos en un gobernante o en un partido, como en este caso Petro, y ahí terminan imponiéndose y ahí terminan apareciendo los votos. Yo creería que sí la va a obtener. Yo creo que se impone la curul del pacto histórico, con los riesgos que ya anoté. Y Emiro, que yo creería que dentro de una candidatura que hoy respalda usted, digamos que hay un electorado que a veces se cruza ahí. ¿Usted cree que el pacto histórico va a obtener una credencial? ¿Va a obtener una curul en la Cámara de Representantes por Santander? Mire, en el 2022, ¿sí? En las elecciones pasadas, 2022. En el 2022,
el pacto histórico armó una lista. Por circunstancias, el doctor Carlos Ramón González, hoy prófugo de la justicia, decidió que esa lista, como en la lista del pacto no la encabezaba su esposa, esa lista debía mutar hacia el Partido Verde y decidieron desmontar la lista del pacto. Resulta que una señora que le habían pedido el favor que se metiera en la lista para cumplir la cuota de género, se le olvidó ir a la registraduría y renunciar a su curul. Y el Consejo Nacional Electoral validó esa lista. Petro vino a Santander y le dijo a la gente, la lista, los petristas voten por la lista del Partido Verde. Y todo el mundo sabía que la estructura del pacto histórico se había ido hacia el Partido Verde, la esposa de Carlos Ramón, un presidente del sindicato de educadores, que sumaron 45.000 votos dentro de la lista del Partido Verde. El Partido Verde obtuvo una curul, pero la lista sola del pacto histórico, que fue la cifra repartidora, sacó 77.545 votos de una lista que era una señora de la cual habían dado la orden que a esa lista no le votara absolutamente nadie. Entonces usted suma esos... Y que de paso no la conocía absolutamente nadie. Entonces usted suma esos 77.000 votos más los 45.000 votos que mutaron hacia el Partido Verde, y realmente la votación del pacto histórico en Santander estuvo cercana a los 120.000 votos, teniendo candidato presidencial fortísimo que compitió con Petro en segunda vuelta de Bucaramanga, de Santander. Y a pesar de eso, esa lista, la sumatoria de los votos del petrismo en Santander son 120.000 votos. Hoy, esa lista encarnada y encabezada por el diputado Camilo Torres va a tener los suficientes votos, ni siquiera van a estar en riesgo, yo creo que va a estar arriba de los 100.000 votos. Esto que acaba de hacer hoy el Consejo de Estado, de echar para atrás el decreto del salario mínimo, va a tener un impacto muy fuerte y va a llevar y a conducir a la gente a salir a darle, sobre todo a las listas del pacto histórico en todo el país, una fuerza aún superior de la que estaban calculando, porque es inaudito lo que ha hecho el Consejo de Estado con esto. Entonces, en Santander hoy los que pueden tener la mayor tranquilidad hoy es el pacto histórico. Yo con total tranquilidad se lo digo, van a superar los 100.000 votos y van a estar muy tranquilos con la credencial. El diputado Camilo Torres va a ser representante de la Cámara. Al igual que Emiro, yo considero que el pacto histórico va a obtener la credencial y aparte de eso le van a quedar unos votos importantes ahí de colchoncito por todas las situaciones que comenta Emiro, por cosas como lo que pasó hoy y por ese voto silencioso que se ganó los afectos, esas personas que se ganaron o que más bien le entregan sus afectos al gobierno, al pacto histórico, que piensan de una manera diferente y que a la hora de salir a votar y de salir a marcar aparecen sin necesidad de aparecer en el entorno político o en la actividad política. Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo que hay 4 credenciales: conservador, centro democrático y pacto histórico. Vamos a este corte de tan solo 2 minutos para que miren ustedes estos mensajes y volvemos con la parte final del pulso político, este tercer debate sobre las rivalidades directas en cada uno de los partidos y quienes posiblemente aquí con los cotertulianos en el pulso político decimos que van a obtener las credenciales a la Cámara de Representantes por Santander. Los dejamos tan solo 2 minutos. Sigan las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y ahora TikTok. Nos encuentran como Santander se conecta y en X o Twitter como @SanSeConecta. Ya volvemos. Trabajo que deje huella en el país y en nuestra gente. Gran amigo de sus amigos, muy serio y siempre de frente. Por Jaime Durán yo marco el 13, Partido Liberal y el 13, al Senado la L y el 13, Partido Liberal y el 13. El cambio es radical, Erwin Jiménez, así 106 lo va a lograr. Radical, radical, el cambio es radical, Erwin Jiménez, así 106 lo va a lograr. Radical, radical, el
Volvemos al pulso político de Santander se conecta, porque no se les olvide, la política tiene pulso y está aquí. No se les olvide seguir las redes sociales de Santander se conecta, Facebook, Instagram, YouTube, ahora TikTok nos encuentran como Santander se conecta y en X o Twitter como @San se conecta. Estamos aquí en el tercer debate con dos conocedores a la perfección de la política santanderiana, Miguel Ángel Sánchez y Emiro Arias, debatiendo sobre las rivalidades, las dualidades en las candidaturas a la Cámara de Representantes en cada uno de los partidos. Ya hemos debatido y hemos coincidido en 4 cámaras, o en 4 partidos más bien, que obtendrían curul a la Cámara de Representantes por Santander. Estamos de acuerdo en que esos 4 partidos obtienen curul, obtienen credencial, pero por supuesto cada uno no hemos coincidido en las candidaturas, si ustedes lo han visto aquí. Pasemos rápidamente al Partido Verde, un partido que yo creería que hoy por hoy en Santander es de los que más ha crecido en materia electoral y que no tendría ningún problema en obtener la credencial, el umbral, la cifra repartidora para quedarse con una curul, y al igual que en todos los partidos fuertes, pues la rivalidad existe entre el excandidato a la alcaldía de Bucaramanga y exconcejal Carlos Parra y el exdiputado y excandidato a la gobernación de Santander, Ferley Sierra, conocido popularmente como el profe. Emiro, rápidamente, ¿cómo ve usted esa contienda y esta semana los verdes que dieron mucho de qué hablar con esa confrontación con Mauricio Martínez, conocido como Matri, el candidato del Centro Democrático, y esa pelea que se hizo tan viral y tan famosa en redes sociales? Pero sin tocar ese tema, rápidamente, los verdes, ¿cómo ve esa disputa electoral y quién se queda con la credencial? Bueno, yo creo que sacan la credencial, sí. Tienen que hacer un gran esfuerzo. Primero porque hay que descontarle los 45.000 votos que les digo los que usted nos comentaba hace un momento anterior de la elección anterior. Y segundo, porque digamos que el mercado electoral de Parra y de Ferley es muy similar. Es decir, van a pelearse un mismo mercado electoral. ¿Quién se gana ese pulso? Ese pulso, obviamente, por el volumen de votos que obtuvo la gobernación de Santander, por el posicionamiento que tiene en el departamento de Santander, se lo va a ganar Ferley, pero les da para una sola curul y tienen que hacer, en este remate de campaña, tienen que hacer un gran esfuerzo para que puedan sumar y subir un poco más. Ustedes saben que el voto de Ferley y de Parra son votos netamente de opinión, pero como les insisto, se están disputando el mismo mercado. Si ustedes miran los votos tradicionales de Carlos Parra, de Cristian Avendaño, que fue su candidato en el 2022, fueron 36.000 votos, creo. 35, si no estoy mal. Los votos que sacó Danovis a la asamblea, que fueron 36.000. Los votos que sacó Carlos Parras a la alcaldía de Bucaramanga, que fueron cerca de 39.000 votos. Es decir, ese equipo político que conforman ellos, que es diferente al equipo político de Fabián Díaz, de Ferley, de JP, que hacen parte del Partido Verde. Oiga, ahora que usted lo menciona, esa votación ha sido similar a la de ellos. En los escenarios, sí. Entonces, en ese sentido, pero porque Ferley no ha estado transversalizando ese mismo escenario. Entonces, ahora transversalizan el mismo escenario, se disputan un mismo mercado. Van a votar a Cámara en Santander 900.000 personas. Sí. No van a votar, sí. Es decir, ahí no va a ser que va a haber un brinco en la opinión y van a votar 1 millón o 1.100.000 personas. Pueden ser, creería yo, por los cálculos electorales y el incremento porcentual de cada año, que podría estar alrededor de 930.000, 40.000, pero de ahí para allá lo veo muy complicado. Exacto. Entonces, ¿cuál es el tema crítico del Partido Verde hoy? Primero, que hay un descuento considerable del volumen de votos que sacaron en el 2022. Segundo, que la lista es fuerte por 2 candidatos, pero los otros 5 candidatos no son candidatos fuertes. Tercero, que el mercado electoral de Ferley es el mismo mercado electoral de Parra, con una debilidad de Parra, que Parra no tiene un fuerte posicionamiento regional, que lo tiene Ferley, pero que en el caso del área metropolitana, donde se encuentran los 2 candidatos, el mercado es similar. Habrá que ver cómo se comporta eso, cómo se mueve ese mercado y si tienen ellos la capacidad estratégica de poder desdoblar ese mercado e irse a ampliar el mercado electoral, que para mí es muy difícil que lo desdoblen. Creo que les va a dar, pero van a estar ahí, digamos, en las cuentas y en la plata para poder tener esa credencial de Cámara.
Y Miguel Ángel, ¿cómo ve usted? ¿Usted le ve la credencial al Partido Verde? Veo la credencial del Partido Verde, pero antes quiero hacer la siguiente pregunta o plantear la siguiente inquietud. Hace 3 años, 4 años en las elecciones pasadas de Congreso, el fenómeno electoral de Congreso fue la Liga Anticorrupción. Sí. Sacaron dos credenciales. Sacaron 2 credenciales, más de 170.000 votos. ¿Sí? Ese fenómeno de opinión y ese nicho electoral de opinión que se movió netamente por opinión, ¿dónde va a jugar en esta ocasión? Y que lo movía principalmente en su momento era Rodolfo Hernández, no los candidatos, porque a los candidatos, aparte de eso, no los conocía nadie, no los despertaba, no despertaban ninguna emoción, ningún sentimiento, pero el que se encargó de mover eso fue la imagen de Rodolfo. A lo que quiero apuntar es que ese nicho de santanderianos se movilizó en esa ocasión básicamente por la opinión. ¿Sí? O sea que son 170.000 votos de opinión, más lo que de opinión que puede sumar que en esta elección que puede subir un 3-4% que van a tener que coger para alguna parte. Se capitalizan. O puede no existir, como sucedió con la alcaldía de Bucaramanga, que después de que Juan Carlos Cárdenas sacó 140.000 votos y que estuvo la votación cercana a 300.000 votos para la alcaldía de Bucaramanga, decreció en 50.000 votos. ¿Por qué? Y en eso mismo decreció el que ganó, que fue Jaime Andrés, que sacó 90.000 votos y que esas 50.000 personas decidieron no votar, y la votación decreció en Santander porque no encontraron ninguno de los candidatos una identidad para poder dirigir su voto. Puede pasar eso también, que esa votación de la Liga Anticorrupción numerosa puede hacer que se abstenga de votar porque no se identifique con ninguno de los candidatos. Recuerden que es un voto muy, muy neutro. Ese voto es un voto muy neutro. Eso es lo que hablábamos ahorita, lo que comentaba yo con el tema de los votos del pacto histórico. Ese es un voto silencioso de la gente que está pensando, que está mirando cuáles son los buenos candidatos, que dicen simplemente, este me emocionó, este me gustó, y usted nunca lo ve ni haciendo una publicación en redes sociales, ni en los estados de WhatsApp, nada, calladito, y el día de mañana va y vota, y ahí es donde están los votos de opinión. Y es un voto, por lo general, protesta, es un voto... Castigo, el voto de opinión siempre será un voto castigo. Entonces, eso. Los verdes la tienen. Creo igualmente que lleva la delantera el profe Ferley por el reconocimiento departamental, por su campaña a la gobernación, por su nivel de beligerancia. Y su aliado al Senado. Por su aliado al Senado, que es Fabián. Entonces, creo que ese pulso lo gana Ferley. Y yo estoy en este caso o en este pulso de acuerdo con ustedes. Creo, rapidito voy a decir que esa rivalidad, que esa disputa por la credencial en el Partido Verde se la gana Ferley Sierra, se la gana el profe por 2 cosas. Uno, el posicionamiento que tiene en el departamento y el reconocimiento que tiene. Y 2, porque si ustedes se ponen a analizar, al menos es mi opinión, Carlos Parra en materia estratégica siguió manejando su mismo modus operandi o su misma estrategia muy local. Es decir, lo que él está haciendo como estrategia y como campaña no lo está llevando al plano departamental. Sigue utilizando su forma de hacer campaña no para extenderse, así él quiera llegar a los otros municipios fuera del área metropolitana, pero veo que esa estrategia la está utilizando o para muy local o para muy área metropolitana y que eso no le va a funcionar en lo regional, en lo departamental, y por eso Ferley Sierra se va a imponer en esa credencial. Listo, llegamos a 5 y ahora sí nos metemos en la parte final de este programa del tercer debate del pulso político. No se les olvide también compartir este importante debate en sus redes sociales y en sus grupos de WhatsApp. Entremos a la sexta credencial, entremos al Partido Liberal, que yo creo que también va a obtener la credencial sin ningún problema, pero es que aquí hay una diferencia. Hablábamos aquí off the records, ahorita fuera de cámaras, y es que quiero empezar con Miguel Ángel Sánchez, porque Miguel Ángel, siendo por supuesto el Partido Liberal, es su corazón liberal, dice que las 2 credenciales que faltan, de las 5 que hemos coincidido, están ahí en el Partido Liberal. Miguel Ángel, lo escuchamos. Bueno, que quede en cámaras. Creo firmemente que el Partido Liberal logrará las 2 cámaras o las 2 credenciales a la Cámara de Representantes.
creo igualmente que dos candidatos de esta gran lista que tiene el Partido Liberal sumarán ellos dos nomás alrededor de 110.000 votos en las próximas elecciones. Y creo que la lista, así como está, superará con facilidad los 145.000 votos que de esta manera, y anticipándome a otro resultado, teniendo en cuenta que solo 6 partidos o 6 partidos obtendrán credenciales. 6 partidos, organizaciones obtendrán credencial. La séptima curul la obtendremos nosotros, los liberales, por tener claramente pues el mayor residuo, ¿no? Bueno, entonces ahora, claro, en caso de obtener 6 partidos la credencial únicamente o 6 que organizaciones. fueron los mismos que hace 4 años, o sea, que fue el mismo número de partidos que hace 4 años lograron curul. Hace 4 años. Exactamente. Y en ese caso sería por residuo que alcanzaría esa credencial. Entonces se la voy a cambiar rápidamente. Ahí están las 2 credenciales que faltaba. ¿Quién gana esa disputa? ¿Mario José Carvajal, el exalcalde de Piedecuesta, o Cristian Argüello, el joven ingeniero? Es un cabeza a cabeza. No se quiere comprometer. Como diría el tango de Gardel, es un cabeza a cabeza. Pero que entre esos dos hay 110.000 votos. Entre esas 2 candidaturas liberales hay 110.000 votos. Listo. Aquí acaba de terminar las 7 credenciales, pero eso no quiere decir que es que haya terminado su participación, porque obvio ahorita le vamos a preguntar, pero Miguel Ángel Sánchez es el primero de los invitados aquí al Pulso Político de Santander se Conecta, que dice que el Partido Liberal va a obtener 2 credenciales en la Cámara de Representantes por Santander. Emiro, ¿y esa disputa del Partido Liberal qué? ¿Cómo la ve? No, yo tengo la seguridad que la estructura de Jaime Durán más la fuerza que tiene Mario José Carvajal lo va a llevar. Es más, le voy a dar una cifra, doctor Miguel Ángel, me atrevo a decírsela. Yo creo que Mario José Carvajal va a estar por los 60.000 votos. Va a ser una votación muy importante, va a ser una votación bastante considerable y creo que ese pulso se lo va a ganar a Cristian Argüello, quien su papá tiene una fortaleza muy fuerte en Barranca Bermeja y Magdalena Medio, pero que en el área metropolitana de Bucaramanga y en las demás provincias, pues el senador Jaime Durán le lleva papita, como se dice popularmente, y va a lograr. ¿En qué difiero? Yo creo que van a sacar una votación alta, pero no les va a alcanzar para las 2. Van a estar ahí, es decir, la séptima credencial va a estar en disputa con la coalición de Cambio Radical, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos con la lista de Avanza, como dijo esta mañana su querido amigo Chechenko, los muertos que matáis gozan de buena salud. Entonces, digamos que en el Partido Liberal va a tener esa particularidad, pero yo creo que la séptima curul va a estar peleada en una segunda del Partido Liberal, en la posibilidad de la coalición de Cambio Radical y en la coalición de Avanza que estamos ahí disputando. Yo creo, al igual que lo que dice Miro, que la votación más alta del Partido Liberal la va a obtener Mario José Carvajal. Creería inclusive que puede superar los 60.000 votos. Creería que se está disputando con Ferley la posibilidad de ser las cámaras con mayor votación. Y si en algún momento yo solo veía una cámara en el Partido Liberal, lo que acaba de decir Emiro es cierto. Hoy por hoy, así como en cierto momento le veía la credencial a la coalición de Cambio Radical, Colombia Justa Libres y así, y se la ponía en ese momento, hoy creo que hay una disputa cerrada entre la segunda del Partido Liberal, esa coalición que acabo de nombrar, que si llega a obtener esa coalición la credencial, yo hoy le pongo esa curul, ese trono a Erwin Jiménez dentro de esa lista, diciendo que es una lista bastante pareja. O sea, yo creo que Erwin Jiménez dentro de la lista de Cambio Radical sí logra sacar la curul, pero yo creo que Edwin Ballesteros y Juan Carlos Celis, esa disputa y esa rivalidad está muy buena y va a estar bien pareja.
Pero si la logran, sería para mí de Erwin. Pero Emiro dijo algo muy cierto. Yo hoy ante la posibilidad de un poco el debilitamiento de esa lista de la que acabo de hablar, veo la posibilidad de la segunda, del Partido Liberal o de la coalición Avanza, que para mí, de las tres, para mí, es la que menos tiene posibilidades, inclusive sabiendo que Aleida Noguera, que es quien encabeza la lista y es quizás quien más está haciendo campaña, va a sacar una muy buena votación en el departamento. Porque yo lo que considero es que Aleida Noguera, la concejal de Barranca Bermeja, va a obtener una muy buena votación, pero que desafortunadamente el complemento de quienes integran la lista no le queda tan fácil darle la credencial. Yo sí digo que ahí está la tercera credencial. Cambio Radical, Así Justa Libre, esa coalición, la segunda del Partido Liberal y Avanza. Pero se pone reñida y en el orden veo que con más posibilidades a la coalición de Cambio Radical, de segundo la Liberal y de tercera la de Coalición Avanza, viendo a Aleida Noguera. ¿Permite hablarle un poquito de la coalición nuestra? Claro. La coalición nuestra, sí, efectivamente. Pues es que iba a pasar, era porque precisamente porque como ya íbamos a finalizar, dije, vamos a finalizar con Emiro. Es una coalición rimbombante en nombres, ¿cierto? Obviamente el gran esfuerzo tiene que hacerlo Aleida, estamos en eso. En el 2018, cuando fueron las elecciones de Congreso, me pidieron que hiciera la gerencia de la campaña de Leonidas al Senado. Nosotros calculamos en qué lugar podría salir Leonidas en esa lista. Teníamos a Jorge Robledo, teníamos a Iván Cepeda, teníamos un poco de senadores que tenían un volumen grueso y calculamos cuántos senadores íbamos a tener en el polo. 5 senadores. Entonces, no, que Leonidas acaba de sacar 220.000 votos a la gobernación de Santander en el 2015, entonces que él va a sacar X cantidad de votos. Yo les dije, si nosotros no tiramos una apuesta para sacar 100.000 votos, no tenemos nada que hacer, porque nos la gana Wilson Arias, que era el que venía detrás. Y entonces calibramos la campaña para 100.000 votos. 2 errores que cometió Leonidas no permitieron que se sacaran los 100.000 votos, pero estuvimos cercanos a los 90.000. Y eso permitió que Leonidas, con el voto de opinión, más la estructura que armamos en todo el departamento, le ganara el pulso a Wilson Arias. Si no, Leonidas pierde la elección con Wilson Arias. ¿Qué les estoy contando? ¿Por qué les cuento esto? Porque nosotros hemos diseñado una campaña para Aleida de una estructura robusta en el departamento, con la cual tenemos una meta objetiva de que haga ella el umbral y nosotros, con los votos de los otros candidatos de la lista, poder tener... La cifra repartidora. La cifra repartidora. Es decir, nosotros calculamos que vamos a estar arriba de los 80.000 votos. De esto, pues yo no me pongo a inventarles cosas porque estoy gerenciando la campaña. Sé que tenemos una fortaleza muy grande en Barranca Bermeja y Magdalena Medio. No, pero además tienes que estar convencido para hacerlo. No, pero además les estoy diciendo la realidad. Tenemos un aliado al Senado que tiene una vasta experiencia y una estructura muy fuerte en el área metropolitana, que es Edgar El Pote Gómez, y tenemos un despliegue de estructura, como la hicimos con Leonidas Gómez, en cada una de las provincias y casi que en los 87 municipios del departamento, con fortalezas en el área metropolitana, Barranca Bermeja y algunas cabeceras de provincia. Eso nos permite decirles y contarles a ustedes y contarles a la clase política que tenemos la certeza que esa séptima curul la va a ganar la coalición Avanza y que Aleida Noguera va a ser la sorpresa electoral y tengan la seguridad que va a ser la votación mayoritaria en el departamento de Santander. Yo solo quiero apuntar lo siguiente. Espéreme, ya le doy la palabra, porque eso sí quiero que me lo repita Emiro nuevamente. Acá, repítame, Emiro, lo que me acaba de decir. Que Aleida va a ser la mayoritaria. Es que... No, pero deje que repita, porque es que es bueno que esas cosas queden, y obviamente uno lo entiende, pues ¿quién más conoce la interna de esa candidatura? Pues Emiro. No, pero además que si no viene a decirlo con convencimiento. No. Totalmente de acuerdo, no, lo que pasa es que yo quiero que lo repita. Les voy a repetir lo que les dije ahora. Los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Entonces, nosotros sabemos que tenemos, sabemos cómo tenemos estructurada la campaña, tenemos medido palmo a palmo. Les voy a decir, esto no es significativo porque no marca de todas maneras nada. Nosotros tenemos un sistema tecnológico que ya nos hacen las planillas. Nosotros hoy en plataforma, como se dice, tenemos 160.000 personas registradas en plataforma. Creo que vamos a terminar
Vamos a hacer un corte el 25 de febrero y vamos a terminar con 180.000 personas, de las cuales vamos a fidelizar cerca de 70.000. Adicionalmente a gente que no hace ni plataformas, que no hace planillas, que no hace absolutamente nada, pero les doy con certeza esta cifra porque lo que quiero es que el mundo político en el departamento, los sectores políticos en el departamento, la opinión pública en el departamento se prepare para encontrarse con una de las candidatas más votadas a la Cámara de Representantes de Santander. Ya lo hizo una mujer, ¿cierto? La señora Claro. Nubia López. Nubia López, ex esposa de Freddy Anaya, 74.000 que ha sido la votación histórica más alta. 74.000 votos. Entonces no se asombren, porque estas cosas suceden cuando las cosas se hacen bien, cuando hay una campaña bien organizada, cuando hay una estructura política bien manejada, bien dirigida, con experiencia, con vasta experiencia. Eso nos ha ayudado a nosotros a consolidar una fuerza política en el departamento que nos permite, Eduardo y Miguel Ángel, y a todos los que nos están viendo, garantizar que esa séptima credencial la vamos a ganar con Aleida Noguera. Y Aleida Noguera va a sacar... Avanza 101, ¿no? La hormiguita marca en el 101. ¿Y va a sacar, cuántos votos va a sacar Aleida Noguera? Vamos a estar cercanos a los 70.000 votos. Aleida Noguera cercana a los 70.000 votos y esa sería la votación más alta del departamento, como nos dice Miro. Ahora sí, cierre usted, Miguel Ángel. Yo, la verdad, para las próximas elecciones del 8 de marzo quiero ver la votación en general de Barrancabermeja, porque todos apuestan a que van a sacar no sé cuántos miles de votos en Barrancabermeja. Voy a dar la cifra de Aleida en Barrancabermeja, 10.000 votos. Y resulta que Barrancabermeja va a poner 90.000 votos. 83.000 personas votaron la vez pasada. Exactamente, van a votar sobre 90.000 en Estamos esta. alrededor de 90.000. Y resulta que hay candidatos de Barrancabermeja. 6 candidatos. 6 candidatos. 4 fuertes. Camilo Torres, Cristian Argüello, Aleida, Erwin Jiménez. Fuertes, ¿no? Pero acuérdense que también está Roberto Esmalva, Pero fortísimos, el exdiputado. fortísimos. Y es que además el resto de los que no son de Barrancabermeja son mancos. Obvio no. No, le voy a dar la Entonces, cifra. Miguel, le voy a dar la cifra del 2022. El Centro Democrático sin tener candidatos se llevó 10.000 votos. El Partido Conservador sin tener candidatos se llevó 11.000 votos. Otros partidos se Exacto. llevaron... Esas son cifras importantes, pero dése cuenta que para terminar Lo que pasa es que, debate... Eduardito, yo les digo todas estas cosas porque todas esas cifras las tenemos en el radar. Nosotros no vamos a decir, Aleida va a sacar 25.000 y 30.000 votos porque no es cierto. Y sabemos que sacamos. Entonces les doy esas cifras, les adelanto esa cifra en Barrancabermeja. Vamos a estar arriba de los 10.000 votos. Emiro Arias acaba de decir aquí en el Pulso Político de Santander se conecta que Aleida Noguera, bueno, por obvias razones, será la séptima credencial a la Cámara de Representantes por Santander, obteniendo más de 70.000 votos, siendo la votación más alta del departamento y aparte de eso que va a sacar 10.000 votos en Barrancabermeja. Nos deja las cifras para finalizar, Emiro. Concordamos en 6 credenciales, en 6 partidos o grupos políticos. La séptima credencial para Miguel Ángel Sánchez está en la segunda del Partido Liberal y para Emiro Arias, pues obviamente su corazón está con Aleida Noguera y ahí para él va a estar la séptima credencial. Oye, y sin pena ni gloria, Nuevo Liberalismo, Mira y Dignidad. A mí yo creo que el nuevo liberalismo, eso será, la Liga. Eso será, y teniendo buenos candidatos, porque tiene buenos candidatos. Está Carlos Roberto Ávila, que es una gran persona y un excelente candidato, fue un buen alcalde de Florida Blanca. Encabezando la lista cerrada de la Liga está Luis Roberto Ordóñez, gran persona, buen candidato, pero creo que les faltó conformar mejor la lista para que los demás ayudaran a impulsar, y aparte es una mejor estrategia en lo regional para obtener esa credencial. Pues fuera de esas 6 credenciales que ustedes apuntan y en las que todos concordamos, yo esa séptima a hoy se la sigo dando todavía, aunque cada vez va bajando más y cada vez está perdiendo más su posibilidad la coalición de Cambio Radical Así y Justas Libres. Yo firmo con el rojo y con esta libreta roja la segunda del Partido Liberal. Dese cuenta, Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a El Pulso Político de Santander se conecta, y a usted, por supuesto, Emiro, también a ustedes dos, gracias por haber aceptado y por haber venido a debatir. Todos conocemos, todos tenemos nuestro análisis y al final solo uno de los tres va a tener la razón.
Vamos a ver quién la tiene, porque esa séptima credencial, los tres no concordamos, entonces alguno va a tener la razón. Emiro, muchísimas gracias y como siempre yo le deseo éxito siempre en todas las campañas. Al final, en política se gana y se pierde. Vamos a ver después del 8 de marzo quiénes ganaron y quiénes perdieron. Gracias por haber venido, Emiro. No, a usted, Eduardo, a las personas que se toman el tiempo para ver este análisis, a Miguel Ángel, que es un excelente compañero aquí de SED. Cotertuliano. A Eduardo, porque Eduardo, reconocerle su capacidad de interactuar con todos los actores políticos y a este gran programa que lo ve mucha gente. Muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes, no se les olvide compartir el tercer debate de El Pulso Político, el programa que está dando de qué hablar en el departamento, donde analizamos sin mordazas, sin filtros y sin tapujos, en este momento la política regional y en lo que se viene para las elecciones al Congreso del próximo 8 de marzo. Muchísimas gracias, los invito a seguir las redes sociales de Santander se Conecta, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok nos encuentran como Santander se Conecta y en Twitter como @San se Conecta. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en el cuarto debate. La política regional de Santander tiene pulso y está aquí en el Pulso Político de Santander se Conecta con Eduardo Aguilar. Muchísimas gracias. En contacto directo.